Buenos días a todos, jóvenes. No quiero hablar muy fuerte porque los albañiles están descansando. Es su hora de descanso. Trabajan mucho y no voy a hacer que se enojen, ¿no? O amanezcan, despierten. ¿Cómo despiertan los bebés? ¿Malhumorados? Aquí están el arquitecto Martín, nuestro querido técnico Salvador. Están revisando el conteo de salidas porque ya vamos a comprar, vamos a aprovechar los descuentos del Buen Fin para hacer una lista de todos los apagadores, contactos y luminarias, ¿verdad? Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días, tardes, arquitecto Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí andamos a la orden. Estamos ya en etapas importantes. Platícanos, ¿qué hemos visto? ¿Qué pasó la semana pasada? Mira, esta semana avanzamos con este muro que es el de la escalera hacia la planta alta. Señor Pecas, Ya llegamos a la altura de la losa del segundo nivel. Llegamos hasta esa altura porque aquí vamos a tener, justo donde estoy parado, llevamos un tragaluz, un ajá, domo. Entonces, la losa del segundo nivel va de esas barbas que se ven ahí hasta allá, que viene siendo todo lo largo de nuestro proyecto. correcto. Entonces, ese es el nivel requerido para que podamos sentar la losa en su momento. Ahorita apenas vamos a montar, a desplantar la del entrepiso, entonces hasta ahí llegamos. Está bien, ya le da mucho cuerpo, ¿verdad? Esta parte. Falta colar este elemento para desplantar también aquí otro muro. Este sí lo vamos a llegar hasta el nivel del primer nivel, porque aquí sí tiene que sentar la losa del pasillo. Bueno, la losa de acá, ¿verdad? Porque justo donde tú estás no hay losa. Ese es nada más este pasillo. Entonces, este muro lo vas a levantar a la altura de los muros Correcto. del frente, Así ¿verdad? es. Ok. Sí, ahí déjalo. Con seguro. También avanzamos aquí con los rellenos en esta área. ¿Lo firmó? Gracias. ¿Ya te vas qué? Ajá. Gracias. Ya van a preparar esta. Échale. Este muro hay que. Mande. Este muro. Va hasta, según yo, va hasta a esta altura. Ujú, según yo. No, este muro, acuérdense que va a 1 metro arriba de piso terminado de planta alta. O sea, se hace el barandal de la planta alta. Hay que echarlo hasta allá, ¿no? Entonces hasta el 1.10 arriba. Al 1.10, ¿verdad? Ajá. Pero habías dicho que iba a media piña, ¿no? Para, Para hacer la escalera. para hacer la escalera. Y es que habías dicho que a media piña, porque después a la hora de abrirle, se debilitaba el muro. Porque vas a abrir los dos. Vas a abrir los dos para la rampa. Entonces, o sea, lo que dice el PECAS es hacer el muro siguiendo la pendiente de la rampa, colar la rampa Ujú, y luego levantar el muro otra vez. ¿Tú qué opinas? ok. Sí, es Obviamente, otra opción. para allá de una vez Para echarnos allá. esta rampa, ¿va? Sí. Pues más aquí ocupa que venga Paco para que la trace primero. Sí. Y falta aquí anclar unos K1. Uno al centro y otro allá. Ujú. Pues hagámoslo así. La tabla igual puede colar, ¿no? Sí, Hay no, que de hecho anclar la dala se los- tiene que Sí, colar. pero hay que anclar antes los K1. No, sí, justamente eso es más grande. Ajá. Sí, de acuerdo, ¿eh? Ok.
Sí, esta rampa hay que cobrarla cuanto antes, ¿no? Ya para tener esa escalera. Sí, llevamos una zapata por allá y otra por aquí, ¿De qué? para la rampa de la escalera. No, pero esa no, yo creo que no, ¿verdad? Esa se puede anclar de los muros. Sí, Sí. porque en el proyecto estructural así viene. Hay una zapata al centro. Dos. Una casi al arranque y otra a la mitad. Más o Pero menos esta está ahí ya donde se estaba habíamos Sergio. hecho, Martín. Y había al último quedaron de que no. Esa, porque ya estaba la tierra hasta acá, hasta arriba, y le volvimos a escarbar hasta otra vez hasta abajo. Y así hicimos las zapatas. Pero al último que dijeron que siempre no. Que habíamos dado a Sergio que le hemos escarbado hasta acá. Pero ya hemos hecho las zapatas esas. Ya estaba, haz de cuenta que ya estaba la tierra hasta arriba y le volvimos a escarbar. Y el último que acabaron que no, porque ya se había recorrido los castillos. Había recorrido los castillos hacia acá y al último dijo Ceci que no, que siempre no iba, porque se iba a agarrar ahí en el muro. Entonces, llevamos puro dentellón entonces. Exacto. Ok. Porque la zapata ya se habíamos hecho Ujú. y al último que siempre no. Ok, Sí, es que estaba sobrado, pues. ya. Fue uno de los cálculos que hicieron un poquito sobrado. Entonces nada más le dejamos su dentellón Sí, sí, el arranque, Arranque. pues. Ajá. y ya. Y ya todo lo demás, el peso se va a sentar en los muros. Correcto. Nomás lo Entonces confirmamos. sí hay que hacer ese trazo bien. Sí, ok. De acuerdo. Lo confirmamos nomás con cantilever para confirmarlo, pues. Pero Sí. sí, sí recuerdo también que así Va, había quedado. está bien. Entonces te decía, Ajá. si gustas pasar. Estamos habilitando también este muro de tesón para contener lo que viene siendo el área del jardín. Vamos a hacerle una barrera justo como la que tenemos en los muros de concreto para evitar filtraciones hacia el interior. Recordemos que aquí donde yo estoy parado es ya el interior de la casa. De aquí para allá es un patio grande. Vamos a tener un árbol enorme ahí al centro, entonces queremos contener la humedad lo más que esté a nuestro alcance. Sí, ese muro lo vamos a impermeabilizar igual que estamos impermeabilizando Correcto. estos, ¿no? Allá también se levantó otro igual para contener aquella habitación. Sí, no, es que sí hacía falta, pues. O sea, no podíamos simplemente, ¿verdad?, rellenar todo. Sí lo podíamos hacer, pero esta es la forma correcta. Pues ya te acuerdas que te había dicho, y ahí que no lleva muro para allá. Hey, No, ahí sienta la pura tierra. Dije, ¿qué dijiste, Pecas? ¿Cómo crees? No, sí está bien. No, esto se ve muy bien, ¿eh? Así es como debía ser. Es la contención, ¿verdad? Sí, Es la tal cual. contención de todo el patio. Aquí ya, una vez terminando esto, vamos a hacer la excavación para el cajete, Ujú. el cual va a llevar también una dala de desplante, dala intermedia y castillo. Y ya una vez teniéndolo, ya podemos rellenar y compactar todo lo que va a ser el área del jardín. Nada más dejar el cajete con el hueco listo para llegar con el árbol, tal cual. Excelente. Ahora sí ya se empieza a entender, ¿verdad? Sí. Fíjate, explícanos este tubo que hacía falta aquí. Ese tubo es un bajante pluvial. Viene desde la azotea y viene más o menos por donde está ese puntal. Ahí recordemos que rellenamos, entonces por ahí bajamos el tubo. Tiene una pendiente del 2%. Aquí vamos a hacer unos registros, un registro sanitario y un registro pluvial, que a su vez lo vamos a pasar por este muro de concreto. Ahí ya dejamos los pases de PVC de 6 pulgadas. Estos vienen a 4, entonces dejamos unos pases de 6 pulgadas. No se alcanza a ver porque está enterrado, pero por ahí pasa y ya vamos a salir al pozo de absorción. El agua pluvial y el agua negra va a ir a un registro antes de la calle, que tenemos una válvula check. Una válvula check funciona del modo de que el agua que viene de afuera tiene una compuerta y eso hace que no permita pasar el agua hacia el interior de la casa. Funciona nada más de la casa hacia afuera. Muy bien. Eso ya nos evita que nunca vayamos Nunca a tener. se nos va a meter. Nunca. Ajá, Por más que inundaciones. haya demasías en la red sanitaria, nunca se nos va a meter por esa válvula. Esa es la función principal de la válvula check.
Excelente. Pues la verdad, esto ya empieza a tener mucha fuerza, ¿eh? Mucho tiempo estuvo nomás la tierra, ¿verdad? Y no se entendía. Nomás la otra vez que estaba diciendo el muro ese, no contaste si también ahí llevábamos de este filtro. Sí, también ahí hay que ponerle. En este lado. Nada más por dentro del jardín. Sí, del otro lado no, porque no va a tener contacto con el agua, pues. Sí, pero de este lado sí. Y ahí, en ese que tú terminaste de levantar, también esa, Este ya lo ese tiene. cachito. Nomás hay que sacarlo todo hasta allá. Sí, sí, recorrerlo hasta donde, hasta este paño. Hasta el paño del Es que cimiento. todas estas jóvenes son capas de protección, que es muy raro que se vean en las casas, ¿sabes? Normalmente la gente nomás levanta el muro, lo aplanan y ya, ahí quedó. Unos ni aplanan. Unos ni Mira. aplanan, va, nomás dejan el Exactamente. bloque así. Muchas veces la gente se pregunta la diferencia en los costos por metro cuadrado de construcción. Ahí está. Todo eso, jóvenes. Y nosotros estamos aplanando, impermeabilizando y aparte una capa de hule, poliuretano. ¿Cuánto cuesta nomás la cubeta del Vaportite? O sea, la cubeta del Vaportite se va como 4,000 pesos, Casi 5,000 pesos. casi 5,000 pesos. Correcto. Entonces, pero ahí es la diferencia, ¿verdad? De que vas a tener humedad toda tu vida. Ah, no. Y y Exactamente. no quiero que me pase Ujú. o que nos pase, este es el muro más peligroso. Porque acordémonos que el nivel de jardín aquí está más o menos a Sí, tu altura. donde estoy yo, más o menos. Ajá. De hecho, por acá lo tengo Entonces aquí es donde tenemos que proteger Sí, muy ya bien. habías dicho que hay que hacerle el filtro. justo aquí, más o menos a este nivel. ¿Es el piso terminado? El nivel del jardín. El nivel Porque del aquí jardín. bajamos. Del piso terminado bajamos 20. Ah, claro, no es tan alto, ¿verdad? Ujú. Es acá más o menos como dices. Sí, Entonces, sí, aquí yo creo que es fundamental que tengamos el filtro para que el agua nunca esté la tierra humedecida en el en muro. contacto con el muro. Ujú. Que primero tengamos la capa de impermeabilizante, el Vaportite, Sí, después el plástico y después el filtro y después la tierra. correcto. Y ahí sí, jamás se nos va a estar manifestando la humedad en este muro. Que va a haber lluvias en el... De hecho, se siente como ¿Me que dijeron que iba a llover? Nomás que también habías dicho que hay que meter el tubo agujereado. Pero como este cuate va a hacer sus registros, no sé, dijo que iba, no sé a qué altura iba a subir. Y pues ya el tubo te va a quedar acá también bien arriba. No, pero el tubo debería de traer pendiente, ¿no? Para que fuera bajando hasta llegar al nivel de Es registro. que no, ellos se van a colectar a los registros. Es que van a hacer 2 registros y se van a colectar ahí. Aquí va a haber 2 registros Sí. como te decía, va a ser un pluvial y un y un sanitario. sanitario. Nada más. Ah, sí, está bien. Pero el pluvial va a estar más arriba que el tubo, dices tú. Sí, porque te habías dicho que el tubo lo pusiéramos allá al ras de allá del que el piso, Ajá. pero el otro que un fontanero dijo que iba a quedar bien arriba, acá sudeste, su Sí, es que no- registro. A ver, Pues ya nada más con el puro filtro. con el puro filtro, ¿ah? Sí, el puro filtro ya le va a ayudar. Sí, nomás para que no esté en contacto directo, ¿verdad? Correcto. Sí, porque si no, la otra sería hacer un filtro muy profundo, perdón, un registro muy profundo, ¿va? Y no se puede, Pero no lo puedes hacer tiene aquí. caso. La bronca es para la corriente, pues, Ujú. No te da. ¿verdad? Es que no da. No da. Porque ese es el piso de la banqueta, mira. ¿Verdad, Martín? Sí, correcto. Ese rojo. ¿Ese nivel rojo qué es? El nivel 0, que viene siendo el nivel de la Al banqueta, nivel de la banqueta. El nivel de la siempre se banqueta. toma de referencia un punto estratégico en cada proyecto, siempre varía. Nosotros aquí decidimos que el punto 0 sea el nivel de la banqueta. Ya. Ok. Ok. Entonces, pues no sirve de nada del tubo, ¿verdad? Lo que sirve más bien nomás es el No, el filtro. puro filtro y ya con su capa, con eso tenemos Claro. suficiente. Y todo el agua que le va a caer a este patio, toda se va a ir hacia el registro de arriba, ¿va? Ujú. Y esa ya se va a ir hacia afuera, Al pozo, ¿da? hacia el pozo. Que el pozo te nos falta, el de adelante. Correcto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahorita tú qué estás haciendo, Pecas? Ahorita voy a agarrar esto, Enjarrarlo. haciéndome la mezcla. Ok. Muy bien. ¿Qué más, arquitecto? Ahorita Le va- damos por acá. Ah,
Voy a pasar, Gracias. Ahí vamos. Así. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Tú qué andas haciendo? Excelente. Y estás aquí poniendo unos dos Armex. Reforzarlo bien, ¿va? Ok. Es otro de los trabajos que se hicieron esta semana. Fue rellenar hasta ese nivel. Quedamos que aquí llevamos un armado para el muro de concreto aparente. Ujú. Entonces, ahí es suelo cemento, eso que se ve ahí. Eso es una dala. ¿Recuerdas que el día del colado de la losa, la bacha la pusimos aquí? Ajá. Entonces, para ya no demoler, porque la idea es de que todo salga al mismo nivel. Entonces, ahí vamos a barrenar para que se anclen las... Ah, sí, el concreto Exactamente. del muro. Vamos a barrenar ahí y ya de ahí para acá lleva su parrilla, su zapata. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hicimos fue rellenar eso y colar ese muro de concreto del nivel que se ve hacia abajo ya está colado. Ese sí ya es concreto. Ok. Se dejó ahí hasta ahí colado para que sea una sola pieza cuando colemos el muro aparente junto con ese. Por eso se decidió dejar ahí. Ya falta que vengan, armen la parrilla para el muro, cimbren y ya poder colar. Entonces ya una vez colando, ahora sí ese muro, ya se compacta todo Ya esto. se compacta todo esto. Ajá. Y ya estando ese muro aparente, vamos a seguir con el block nosotros. Hasta esta altura. Hasta esta altura. No, ahí ya sería hasta esa altura. ¿Hasta Bueno. cuál? No, sí, a la altura de la misma, porque aquí sí lleva Exactamente, losa. aquí ya llevamos losa. Ajá. Ese es el ingreso al cubo de la escalera. Entonces, de ahí para acá, sí ya serían dos módulos, digamos, de muro. Ya. O sea, ¿te refieres al muro después de la dala? De ahí para allá empieza la escalera. Sí. O sea, Y de aquí para acá llevamos losa, la losa de entrepiso y luego el muro. y luego otra vez el muro Otra doble. vez muro. Ajá. Así es, Sí. correcto. Ok. Y ya, estamos empezando a cimbrar la losa de entrepiso en aquella área. ¿Qué hubo, maestro? ¿Cómo te llamas? Mauricio. ¿Saludos a quién? ¿A nadie? ¿Cómo que a nadie? Alguien nos debe de querer. Mira, ¿cómo cambia Ya se esto? entiende, ¿no? Sí, no, es que la planta baja no se entendía. Y ya Casi. se siente más, pues, más compacto también, ¿no? Al principio se veía como muy desproporcionado, pero Sí. ahorita ya lo sientes, ya tiene sentido, ¿no? Te veo dudoso todavía, ¿eh? Fíjate, estoy pensando que si fuera mía la casa, Ujú. le ponía un muro ahí donde está la pala. ¿Una escuadra? Ajá, y lo alineaba a esta mocheta, a este muro, Aquí. y hacía un vestidor. Ujú. Más privado. Ajá. Y remetía la ventana. Ujú. O sea, eso es lo que estaba pensando. O sea, sí, ahí donde está, pues está bien, tienes una recámara gigante, está toda. Ujú. Pero siento que estaría muy bueno tener como 1,5 metros de terracita, Sí, que fuera tu ¿verdad? terracita. Antes de estar pegado directamente al jardín. Ujú. ¿Qué digo? Al final es que el jardín todavía no se siente del tamaño que va a ser porque no tienes el piso, Correcto. ¿verdad? Ahorita todavía se siente pequeño porque no hay piso. Ujú. Una vez que esté el piso, pues son 4 metros, pues. Es un muy buen jardín. Ya desde aquí se Y ve. es que tú sabes que siempre en estas etapas es cuando te empiezan a entrar las dudas de Sí, ves sí, poca sí. luz de repente o mucha. Y... ¿Te acuerdas en Ajijic con Greg que se le hacían chicas las recámaras? Sí, ¿Te tocó? sí, claro.
No, pues ahí estuve yo varios días haciendo otras modificaciones, Ajá. porque creía que se le hacían chicas, pero yo las medidas se me hacían No, bien. estaban Ah, eran 380 por con su 360, 4 por escritorio, 360. su closet y todo, un buen baño. Pero Estaba él muy bien. en este preciso momento de obra Ajá. las veía chiquitas, Sí. cabrón. Y ahí empezaron los cambios, eso nos retrasó, porque me acuerdo que paramos a los albañiles Sí. porque el Greg no estaba seguro. Ajá. Siempre pasa, en esta etapa es cuando empiezan las dudas y "Ay, mejor lo hubiera hecho así o... Pero Y es cuando te puedes equivocar, ¿va? sí, a lo mejor algo que ya tenías bien trabajado Ujú. y contemplado, al final por esas decisiones, esos arrebatos, la puedes regar. Exactamente, exactamente. Sí, no, porque al final este espacio, pues es súper cómodo, ¿sabes? O sea, es un salón, pues es un Sí, es lo cuarto que te decía la multiusos. vez pasada. Yo siento que está óptimo así, porque al final no es quizá una recámara de entrada. A Ajá, lo mejor en algún futuro puede que sí, pero sí. ahorita de entrada te aseguro que no va a ser recámara. Sí, no, 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 no. La quieren para trabajar, para estudiar. Exactamente. Ah, pero qué bien se siente ya, ¿eh? Es que puedes ponerle su closet, ¿no? Yo siempre imaginé que era un closet ahí Ujú. para la recámara Sí, y pues te cabe perfecto. correcto. Y fíjate, otra de las cosas que cambiaría dependiendo la ciudad, aquí en Guadalajara no, porque todavía es templada, pero ya en cualquier otra ciudad, ventilación cruzada. Ujú. Una ventanita chiquita, si tú quieres ahí, nomás para que se Sí, haga que sea la ese circulación, efecto. que sí se logra en la de arriba. Una alta quizá, para que tengas todavía cierta privacidad. Sí, también. Sí, algo, pero sí la ventilación cruzada cada vez la valoro más. Claro. Cada vez. Entonces, el que trae el bajante es este. Este. Ah, qué bueno. Sí, eso es bueno que no estén en los centros de los muros, ¿verdad? Para que luego Ujú. no le pongas un No, y cuadro ahí. aparte, como es ese bajante va hasta la azotea, entonces por eso se busca que esté en cierto punto estratégico para que toda tu pendiente vaya hacia allá. Claro. Ah, ya te entendí. Sí, Claro, claro, claro. No, está muy bien, jóvenes. Ah, pues es que sí es una muy buena recámara. enorme. Ujú. 4 metros de patio, está bien, está bien. 4 metros de patio. Y es que aquí, otra vez, este es un closet, este es un armario para todo lo que se requiera. El baño completo. Ya le hiciste la ventana, ¿verdad? Ya la vi. Sí. Ahí está la ventana alta. Y ya la próxima semana que tengamos sí va a estar muy bien, ¿va? Una vez haciendo la piña, colando la rampa Ujú. y otra vez haciéndolo, ya tenemos pues, media casa terminada. Ay, Exactamente. ya prácticamente nomás nos hace falta esta losa, los muros, la losa y vámonos Sí. a enyesar tal. Albañilería fuerte, Eso es, ¿verdad? digo, mampostería. Ujú. Todavía faltan enjarres y demás. Sí, pero los enjarres ya va, los Sí, no, podemos ya. aventar ya muy estructurados, cerrando áreas, ¿va? Cuartos, pum, 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 uno tras otro. Pero ya nomás me falta este. Yo sigo insistiendo, jóvenes. Esta es la foto más bonita de la casa. Y todavía no la podemos ver. Pero no, ya se empieza a entender la fregonería, ¿va? Ahora sí, ya. Ya, Ya ya, se ya ve más empiezas, claro. ya empiezas a entender. Pues es que media casa no existía, pues, o sea, todo esto no. No, todavía te preguntabas de qué se trata, a qué están jugando, qué están haciendo. No, pero aquí está todo. Y sí, ese muro que está haciendo Manuel es clave. Es que parecía que no, pero la verdad el proyecto está complicado. Quieras o no, sí, 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 sí. de repente algunos planos yo todavía, a ver, ok, ya. Sí. Pero sí, muchas cosas, incluso hay veces que ni ellos le entienden. Es que el hecho de que tuviera un sótano que no arranca pegado a los Te confunde costados, bastante, eso, te es, confunde. eso te confunde todo. Y generó esta complicación, pues, Ujú, que tengas estos huecos de cada lado. exactamente. Y era cómo los vas a rellenar, ¿va? ¿Cómo Y los contienes? son, quieras o no, son retrasos también que te van causando ahí el no poder entender y el no poder avanzar tal cual, ¿no? Ujú. Porque tienes que esperarte a que, por ejemplo, aquí estamos detenidos hasta que no tengamos ese, podemos seguir. Sí. Entonces, Y como son de concreto,
Es que esa es la otra, la complejidad, ¿va? Que no son puros mamposterías, que los avientas y se acabó. Sí, Tienes muros de concreto que te retrasan porque obviamente son más complicados de hacer. sí, son más laboriosos, requieren más detalle. Pero va a valer la pena. Estas Pero ahí casas, va. de verdad que estas casas jóvenes, si ahorita tú estás pensando en construir, oye, nos está viendo ahorita una pareja que está a la mitad de obra. Sí. Así, que van a la mitad, van en el Ujú. mes 5 Sí, y se están haciendo sus 450, sus 500 metros ajá. y dicen, es que vamos muy lento y no sé qué. ¿Qué les dirías? Que resistan y que aguanten y que, pues todo es complicado, ¿no? Digo, es un proceso y es una labor que a veces no le ves fin, pero al final vale la pena. Y que la verdad, jóvenes, esos 2 meses, esos 3 meses que traigas de retraso, en los 40, 50 años de vida de la casa, no pintan. Y lo que sí pinta es verle todos los días un detalle a tu casa, Un ¿sabes? detalle, un desperfecto, Un algo que error. omitiste, Sí, sí, sí. entonces más vale. Garantías de humedades. Esas no te las vas a quitar tan fácil. Entonces, más vale que quede bien. Entonces, pues, el que quiera construir, jóvenes, tiene que entender toda esta complejidad de la realidad. Y no solamente el constructor, sino también las familias. Las familias que están construyendo tienen que contemplar, pues esto, ¿no? Todas estas vicisitudes que implica construir. Y al final de cuentas, el día que ya estés en tu casa, echándote la copita de vino en Navidad, ya nada importa, Sí, ¿sabes? correcto. Y mejor que estés ahí a gusto, tomándote la copita de vino, sin estarte fijando en la humedad, sin estarte fijando En en el la detallito gotera, que no sin quedó estarte bien, fijando en la carpintería que está chueca, correcto. ¿sabes? Entonces, pues más vale, a paso firme, pero sí, hay que buscar ese equilibrio. El equilibrio. Ese es. Pues ya nos vamos, jóvenes. Así estamos al día de hoy en Olivos. Cota Paredes, adelante. Martín, redes sociales. Alex Fig, _90. Saludos a Diego. Saludos, Diego. Aquí está tu padre. El patio, jóvenes, el patio.